Bien, hermanos, vamos a estar en el Salmo 73, por favor, si nos ubicamos ahí, el Salmo 73. Bien, el Salmo 73, vamos a estar ahí, ya lo leímos juntos, es un salmo bastante largo, pero es un salmo que nos va a servir para entender el mensaje del día de hoy. Oramos, ¿qué les parece? Y iniciamos de esta manera. Padre, gracias. Sobre todo gracias por este último canto, porque nos recuerda, Señor, la verdad fundamental de toda tu palabra y también, Señor, de este salmo. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? ¿Quién es nuestra esperanza? Señor, todo esto se va a acabar, pero la esperanza, Señor, es algo que necesitamos aquí. Esperanza, Señor, una combinación de fe, de amor, Señor, y otras virtudes. Confiamos en ti. Padre, tu Hijo Jesucristo, cuando vino a este mundo, hizo un llamado con una promesa. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Quisiera, Señor, que esa promesa pudiera ser muy aplicable para el mensaje del día de hoy. Probablemente nuestra semana fue muy difícil, tal vez el día de ayer fue muy difícil, o incluso de camino para acá lo fue. ¿Alguna discusión? ¿Algún problema? ¿Algún percance, Señor? Padre, no lo sé, pero ayúdanos por favor a entender este mensaje, Señor, como nuestro, como propio. Y Padre, poder decir al final, como Asaf también, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. En Jesús, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Amén. En muchos países latinoamericanos, no solo en México, existe la siguiente expresión: está verde de envidia. Yo la verdad nunca la he utilizado, pero la he escuchado mucho. Alguien está verde de envidia. Sin embargo, en la Biblia, el color de la envidia no es el mismo. La palabra envidia que nosotros leímos en el Salmo 73, en el versículo 3, esa palabra tiene un significado especial. Significa llenarse intensamente de color rojo. Y creo que las sillas el día de hoy nos van a ayudar bastante para entender esta experiencia que nosotros tenemos. Eso es para lo que el Señor significa la envidia, llenarnos de rojo. ¿Por qué? Porque esta imagen representa a alguien cuyo rostro está enrojecido por el enojo, por el ardor, por el coraje, por todas esas emociones que causa la envidia. Nunca hemos visto a alguien verde de envidia, pero probablemente nosotros mismos hemos estado bien rojos de envidia. La envidia es el dolerse del bien ajeno. Y a menudo termina en esto, en ponernos bien rojos. Nos da coraje que alguien esté yendo bien, independientemente, eso es lo interesante de la envidia, si esa persona se lo merece o no. Como vamos a adentrarnos en el Salmo 73, ahí vemos que estas personas no se merecían todo eso. Pero también la envidia aplica para cuando tú quieres lo que otra persona tiene y esa persona se lo merece. Eso es lo terrible de la envidia. No puede gozarse con los que se gozan. Le da coraje que a otro le vaya bien. Nos da coraje más bien. Porque la envidia no es una persona, la envidia no es un personaje, la envidia es un pecado que nosotros cometemos. Ahora, yo pienso que esto del color rojo de la envidia es lo único que no conoces acerca de la envidia, porque es una experiencia, es un pecado que todos nosotros cometemos en algún momento de nuestra vida. No solo cuando estamos jóvenes, no solo cuando estamos en cierta etapa de nuestra vida, es algo que nosotros hacemos en diferentes momentos de nuestra vida. La Biblia, de hecho, nos dice que tanto hombres como mujeres, como creyentes, como no creyentes, todos pecamos de esto. Esto no es un pecado particular de cierto grupo de personas. La envidia es algo que todos nosotros podemos hacer y hemos hecho. Todos nosotros hemos sentido ese dolor, ese resentimiento por las ventajas que otra persona tiene. Todos hemos querido tener lo que otra persona tiene.
Probablemente es una lucha semanal o probablemente es una lucha diaria tal vez que tienes, que sales de casa y ves lo que otras personas tienen y que tú no tienes. Probablemente ves eso. Probablemente vas a visitar a algunos amigos, algunos familiares, probablemente vienes aquí a la iglesia y ves lo que otros tienen y tú no tienes, y eso te hace poner en rojo de envidia. Probablemente no en la cara, pero sí te da ese ardor, ese dolor. De hecho, en la Biblia, las palabras celos, ardor, ira, envidia, son palabras que comparten similitudes. Tienen que ver con lo mismo. Algo nos está poniendo rojos. Y en este caso nos encontramos con otra persona que ha pasado por la envidia y lo admite abiertamente. Y esta persona se identifica antes del versículo 1, en el Salmo 73. Este hombre se llama Asaf. Este hombre es muy conocido en los Salmos. De hecho, es autor de varios salmos aquí en la palabra de Dios. Y este hombre, escucha bien, inspirado por Dios, utilizado por Dios, en el versículo 3 dijo: tuve envidia. Tuve envidia. Es algo fascinante que encontramos en la palabra de Dios, tanta transparencia. De hecho, esa es una de las razones por las cuales creemos que la palabra de Dios es tal palabra de Dios, porque la gente es movida por el Espíritu a hablar de sus propias fallas. No a decir está bien, pero a decir yo pasé por eso, sus propias experiencias. Asaf en este caso nos habla de la envidia. Y sabes, lo triste, el versículo 3 ya nos dice que se va a tratar de la envidia este salmo, y lo triste es que el testimonio bíblico normalmente nos dice que la envidia, algo que comienza con la envidia, no termina bien, ¿ok? Es algo que la Biblia nos dice una y otra vez: alguien tiene envidia, esto no va a parar bien. Hay una historia, y quiero que vayamos a ella para que te des cuenta lo terrible de la envidia. Acompáñame a Génesis capítulo 30. Génesis 30. El verso 1 y después vamos a brincar los versos 22 al 24. En el verso 1 de Génesis 30 nosotros encontramos la siguiente historia. Dice: viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, si no, me muero. Era una situación familiar terrible. Su esposo estaba casado también con su hermana, y cada una de ellas tenía también siervas con las cuales su esposo había tenido hijos. Y esta mujer Raquel llegó al punto de tener celos, y esta palabra celos es igual, se puso roja, estuvo llena de ira y de coraje y le puso un ultimátum a Jacob: dame hijos o si no, me muero. ¿Qué pasó en la historia? Avanza conmigo a los versículos 22 al 24, ahí mismo en Génesis 30. Versos 22 y 24 dice: entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Esto se ve como una solución, ¿verdad? Dios ya me ha dado hijos. Pero ¿qué dice a continuación? Verso 24. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. La envidia no tiene límites. La envidia no para con simplemente decir quiero esto y ya. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Acabamos de tener a un hijo, a José, y sabemos lo que ocurre con José después en la historia. Pero ella, cuando recién se lo acababan de poner aquí después de darlo a luz, y dijo: le voy a poner José, y todos sabían por qué le puso José. En nuestro español probablemente dijimos José, Pepe, pues no tiene mucho sentido, pero para ellos fue: aparte quiere otro, más. La historia nos dice que Raquel tuvo la oportunidad de tener otro hijo, pero ¿sabes cuánto le costó eso a Raquel? La vida. Tuvo otro bebé y antes de tenerlo, antes de morir, dijo: este bebé se va a llamar Benoni, porque este es el hijo de mis angustias, de mis dolores. Su padre lo toma, Jacob, y dice: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, el hijo de mi diestra.
Le cambió el nombre. Pero al final de cuentas, la envidia la llevó a esa situación. Y la envidia, al final de cuentas, la llevó a no reconocer que ella era la culpable de esta situación. E incluso un recién nacido fue el que cargó con esa envidia. Por tu culpa me voy a morir. Terrible. Así es como termina la historia de Raquel. Afortunadamente, aunque la historia de Raquel, aunque la historia de Asaf comienzan de la misma manera, con la envidia, no terminan igual. Terminan de manera diferente. Ya lo leímos en el Salmo 73. Asaf pasa esa gran experiencia y al final puede decir, fuera de ti, nada deseo. Cuando podemos decir eso, y ese es el enfoque al que vamos a llegar, cuando nosotros podemos llegar a decir honestamente, no de dientes para afuera o de labios para afuera, fuera de ti, nada deseo, nosotros hemos vencido la envidia. Hasta ese momento. Porque a lo mejor podemos decir, tengo envidia de cosas pequeñas, ¿no? Envidio, por ejemplo, que fulana persona tiene tal cosa. No. No se trata de tamaños, de sabores, colores. La envidia es la envidia y es pecado y punto. Y la única forma de saber que no tenemos envidia es llegar a la satisfacción a la que Asaf llegó. A la que él nos cuenta en esta historia. Por eso el título que estaba anteriormente aquí en pantalla es ni rojos ni verdes de envidia. No queremos estar ni rojos ni verdes de envidia, ni de cualquier otro color. No a la envidia. Lo que vamos a entender es el proceso, porque es un proceso. No es de la noche a la mañana. No se hace en el microondas espiritual. Es un proceso para poder llegar a decir, como dice aquí, fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. El proceso de Asaf para lidiar con la envidia consta de dos partes principales. Primeramente, evitarla. Y si no pudimos hacerlo, escapar de ella. Según él, hay algo que debemos saber para evitarla y hay algo que debemos hacer para escapar de ella. Así que vamos a responder dos preguntas en este pasaje del Salmo 73. La primera pregunta la encontramos en el verso 1 junto con su respuesta. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Bueno, más bien, ¿qué debemos saber para evitar la envidia? Una vez más, ¿qué debemos saber? ¿Qué debes tú saber para evitar la envidia? Y probablemente en esta pregunta que acabo de hacerte hay una palabra que no te gusta mucho, porque a mí tampoco me gusta mucho, y es la palabra evitar. Es la palabra evitar. Común pero equivocadamente asociamos el pecado con algo que es inevitable. Vemos el pecado y decimos, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. No puedo evitar ser un envidioso o una envidiosa. Es algo que no puedo yo parar, no puedo detenerlo. Sin embargo, el testimonio bíblico es algo completamente contrario a lo que tú y yo pensamos acerca de eso. Un pasaje que simplemente nos va a recordar esta verdad es 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Juan dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hijitos míos, hermanitos, hermanitas, les escribo estas cosas. Mi carta, palabra de Dios, para que no pequen. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Es posible evitarlo. Incluso un pecado tan fácil de cometer como la envidia. Y digo que es fácil de cometer porque inicia desde adentro, ¿no? No es como otro tipo de pecados que tienen que ser necesariamente visibles para considerarlos tal vez así. La envidia puede ser algo que ha estado ocurriendo toda nuestra vida, todo el día, durante mucho tiempo, y probablemente alguien no lo ha notado. Ese es el pecado de la envidia. Los salmos también nos dicen que podemos evitarlos. Para darte un ejemplo, el Salmo 37, justo al inicio, dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. No puedes hacer eso, no debes hacer eso. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque realmente puedes lograrlo. No tener envidia. No tener envidia. Eso es lo que nos está enseñando los salmos. Y si tú vas, por ejemplo, a Proverbios, también una y otra vez lo expresan como una orden, no tengas envidia, no tengas envidia.
Eso es lo que nosotros vemos aquí. Es lo que nosotros encontramos en este pasaje. Salmo 73, verso 1, por favor. Salmo 73, verso 1. Si tú lees el versículo 1 y luego sigues leyendo lo demás, te vas a dar cuenta que hay un contraste. Te vas a dar cuenta que hay un contraste. Porque comienza diciendo una cosa y después comienza haciendo y diciendo otra cosa. ¿Por qué? Casi todas las personas que han estudiado a profundidad el Salmo 73 están de acuerdo en algo. El versículo 1 es una conclusión a la que Asaf llegó después de experimentar lo que se dice en los versículos del 2 hasta el 22. Es decir, el versículo 1 es el resultado de todo lo que pasó en el resto del Salmo. Es lo que Asaf quiere que tú y yo entendamos. Si tú y yo entendemos esto, nos dice Asaf, tú y yo vamos a poder evitar la envidia. Si tú y yo hacemos esto, o en sus palabras, si yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera evitado la envidia. Yo hubiera podido vencer la envidia. Y que comienza diciendo, ¿cuál es la conclusión a la que llegó Asaf? Verso 1 dice, ciertamente, verdaderamente. O una forma en que se pudiera traducir esta palabra es también después de todo. Como si estuviera contándonos una experiencia, como si alguien estuviera en un grupo de personas y dijera, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que es cierto. Dios, dice aquí, es bueno. Dios es bueno. Eso es lo que él comienza diciendo, afirmando la bondad de Dios. ¿Qué significa la bondad de Dios? ¿De qué habla la bondad de Dios? Esto quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que hace es digno de aprobación. Eso es lo que significa la bondad de Dios. Los resultados de lo que nos da es aparte, pero la bondad de Dios significa que Él es la norma de todo lo que es bueno. Como alguien lo expresó de esta manera, Dios no hace cosa alguna porque esa cosa es buena, sino que esa cosa es buena porque Dios la hizo. Esa es la manera en que debemos de vivir nuestras vidas. Y esto es lo que Asaf nos dice. Esto te va a librar a ti de pensar de forma envidiosa. ¿Por qué? Cualquier situación, circunstancia, persona, momento de tu vida en el que te encuentres, si tú a ti mismo te recuerdas, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Él hace es perfecto. No vas a estar envidiando a otros porque vas a creer que lo que está haciendo en ti es bueno, es perfecto. Y lo que está haciendo en esta persona es bueno y es perfecto. Pero muy rara vez nos llegamos a predicar o a recordar esta verdad cuando estamos nosotros viviendo en la envidia. Más bien pensamos en el por qué aquella persona no se la merece esas cosas. Y tal vez porque tú sí. Probablemente comiences a razonar y decir, yo me la merezco por tales o cuales cosas. Soy mejor hijo de Dios, soy mejor hija de Dios. La otra vez ofrendé un poco más de lo que normalmente ofrendo. La otra vez si llegué, canté más fuerte. ¿Me entiendes? Probablemente no pienses así tan específico. O probablemente sí. Probablemente. El punto es que la envidia siempre trata de sacar una balanza espiritual, moral, personal y que tú salgas ganando. ¿Por qué? Porque tú sí te lo mereces. Es como un discurso interno con Dios, una pelea con Dios interna y decirle, Dios, esa persona no se la merece, yo sí. Pero ¿cómo quitamos esa balanza espiritual? ¿Cómo la destruimos? ¿Cómo quitamos ese argumento? Pues decimos, como dice aquí Asaf, ciertamente Dios es bueno. Y Él es bueno no solo para con nosotros, sino para con todos. De hecho, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento lo pone de esta manera. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Injustos. Aquí Asaf da algo muy interesante porque nos dice, ciertamente, es una convicción. Ciertamente, Dios es bueno. Hay un libro llamado El conocimiento del Dios Santo. Y su autor dice lo siguiente acerca de la bondad de Dios. Te lo quiero compartir. En todas las páginas de la Biblia se enseña o se dice de manera implícita que Dios es bueno. Y dice él, y lo debemos recibir como un artículo de la fe tan imposible de destruir como el trono de Dios
mismo. Que Dios es bueno es algo tan innegable como que Él está reinando el día de hoy. Es una piedra fundacional para todo pensamiento sólido de Dios. Si no pensamos que Dios es bueno, entonces tampoco es justo, tampoco es santo, tampoco es todo lo que Él nos dice que Él es verdadero. La bondad de Dios, que Él es la norma, la regla de lo bueno y que Él siempre hace lo bueno, es lo que debe de dirigir de forma más básica nuestra vida. Por así decirlo, es enseñanza de preescolar cristiano o evangélico o en el camino de la fe. Son cosas básicas que nosotros debemos de recordarnos. Debemos de saber siempre que Dios es bueno. Pero Asaf agrega algo muy interesante. En el verso 1 de vuelta dice, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón, para con los puros de corazón. Y aquí dice dos cosas de manera diferente, es una misma cosa de dos formas. Dice, Dios es bueno para con Israel, y después dice, para con los puros de corazón. Lo primero significa la posición, son el pueblo de Dios. Lo segundo es lo que se espera que practique el pueblo de Dios, ser puros de corazón. Y esto de ser puros de corazón pareciera que estamos hablando de una de esas películas, no para niños, tienes que ser puro de corazón. Pero en realidad significa algo muy interesante y práctico, inocente. Inocente. A Job se le llama que él es inocente. ¿Qué significa esto? Cuando comencé a buscar ese concepto de inocencia en el Antiguo Testamento, me di cuenta de algo muy interesante. Los hebreos, los judíos consideraban inocente a la persona libre de faltas externas contra la ley de Dios. Una persona inocente en el Antiguo Testamento era una persona que abiertamente, públicamente, visiblemente no iba en contra de la ley de Dios. Así que era una persona recta, justa, temerosa de Dios. A esto se refiere este concepto de ser puros de corazón, no como, oh, yo sí en mi corazón soy muy puro. No es una frase tierna, es una frase práctica. Tiene que ver con vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya leímos esta mañana en el Salmo 119 y anteriormente también, en mi corazón he atesorado tus dichos. ¿Para qué? No pecar contra ti. En el Antiguo Testamento, una persona inocente, de esa persona decir y señalarla, esa persona guarda la ley de Dios. Y aquí Asaf asegura, Dios es bueno para con los de puro corazón. ¿Qué tan importante era esta cualidad? ¿Qué tan importante? En el Salmo 24 se dice así, ¿quién subirá al monte del Señor? Pregunta. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. ¿Quién puede tener una relación con Dios? En el Antiguo Testamento sabemos que todo giraba en torno al templo o al tabernáculo, dependiendo de la época. Y ahí pregunta, ¿quién va a poder entrar al tabernáculo o al templo y realmente tener una relación contigo, Dios? Aquel que es puro de corazón. Puro de corazón. ¿Qué debemos saber para evitar la envidia? Que Dios es bueno para con los puros de corazón. Debemos saber esta realidad divina. Dios es bueno. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? Ser puros de corazón. Personas obedientes a su palabra. Obedientes. ¿Por qué digo esto? Si tú eres creyente, está bien. Eso no va a cambiar absolutamente nada en ese sentido. Si tú eres creyente y vives en desobediencia, por supuesto que lo que vendrá a tu vida en cuanto al dolor y sufrimiento es consecuencia de eso. Pero si tú como creyente vives en obediencia a Dios, inocentemente guardando su palabra, si viene sufrimiento a tu vida, no te asustes. No es que Dios te está disciplinando. Es parte del proceso también. Es parte de la promesa de Dios. Y Él quiere que nosotros evitemos entrar a este pecado de la envidia. Por lo tanto, nos dice al principio, ¿quieres no tener que entrar al versículo 2 hasta el 28? Recuerda esto siempre. Y si fuéramos perfectos, de alguna manera, podríamos decir el mensaje se acaba aquí. Lamentablemente, como creyentes, aún teniendo el Espíritu Santo, aún nosotros teniendo a Cristo en nuestros corazones, nosotros
no siempre evitamos el pecado y necesitamos escapar de él. Por eso, si tú como yo pecas de envidia, ya entraste en la envidia, te invito a que consideres conmigo el resto del Salmo para que puedas escapar de esto mismo. Para que puedas escapar de esto. Así que vamos a ver esta segunda pregunta y es, ¿qué debemos hacer para escapar de la envidia? ¿Qué debemos hacer para escapar de la envidia? Eso va a ser el resto del mensaje. Ahora, es interesante, pero pudiéramos llegar a pensar que evitar pecar de envidia es mucho más difícil que escapar de la envidia. Pero la realidad es que no. Un simple comparativo de cantidades te dejan ver que es mucho más difícil escapar de la envidia que evitarla. Para evitarla, todo el tiempo tenemos que recordarnos el verso 1. Para escapar, tenemos que saber versículos del 2 hasta el 28. Para escapar de ella. Por lo tanto, la invitación siempre va a ser para que la evitemos, pero como dice el apóstol Juan, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos que hacer lo que dice a continuación. Tenemos ese abogado, pero también somos responsables del arrepentimiento y de salir de ahí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué cito estos dos pasajes? Porque es cierto, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Pero a veces nosotros pedimos perdón por cosas de las que realmente no estamos arrepentidos. Es decir, queremos que Dios nos perdone y nosotros no cambiar nada. Y eso no es verdadero arrepentimiento. Y eso no es escapar o salir de ese pecado. Asaf no simplemente dice, tuve envidia, Dios perdóname, amén. O como los salmos terminan, todo lo que respira alabe a Jehová. No. Él entra en esta situación y nos explica el proceso para nosotros poder salir de ahí. Salir de este pecado. Para saber lo que necesitamos hacer para escapar de la envidia, Asaf dedica estos 27 versículos. Lo interesante, y tú te vas a dar cuenta, lo interesante es que conforme vayamos avanzando, vas a darte cuenta que regresamos al versículo 1. Probablemente en el versículo 2 y 3 pareciera que nos hemos apartado por completo del versículo 1, pero en realidad estamos dando la vuelta para regresar al principio, al versículo 1. Alguien dijo así: el problema de cuando pecamos reside en cómo regresar al estado de donde nosotros caímos. Lo que este hombre hace, Asaf, es mostrarnos cómo volver al lugar donde nosotros no teníamos envidia. Eso es lo que va a hacer Asaf. Asaf sabe que el asunto no es escapar de la gente. Asaf sabe que el asunto no es taparnos los ojos. Asaf sabe que el asunto no es decir, no voy a ir con tal persona porque sé que voy a envidiar lo que tiene. Si así fuera, tuviéramos que evitarnos incluso a nosotros mismos y a nuestros seres más queridos. Y llegaría el punto en que estaríamos destruidos, emocional, espiritual, relacionalmente. El enfoque no es huir, el enfoque es enfrentar y salir de la envidia. ¿Cómo lo hacemos? Te quiero recomendar lo siguiente. Vamos a hacer un acróstico. Sabes que nos encantan los acrósticos en nuestra iglesia. Tenemos uno en el que estudiamos la palabra, el acróstico del proceso de sabios. Aquí vamos a aprender el acróstico, el proceso para salir de la envidia. Y vamos a usar el nombre de Asaf para salir de aquí. Así que cada una de las partes del nombre de Asaf, cada una de las letras nos va a enseñar algo para que podamos salir de la envidia. Comenzamos con la primera. La A. ¿Qué es la A? Admite que tienes envidia. Admite que tienes envidia. Versículos 2 y 3. Ahí es donde vamos a admitir eso. Yo creo que es la invisibilidad de este pecado lo que lo hace tan invencible para nosotros. Y es que si bien es cierto que a veces podemos llegar a estar rojos o verdes de envidia, la realidad es que este pecado es un pecado que trabaja mayormente en el interior. Que de hecho probablemente mucha gente nunca se entere de que eres un envidioso o una envidiosa. Hasta que salga algo, ¿verdad? Dices algo, mencionas algo, pones una cara, ahí podemos darnos cuenta. Pero es un pecado que se cocina desde adentro, lo tienes bien guardado y probablemente ves, sonríes, asientes, abrazas, pero estás ardiendo de envidia.
Y personalmente, lo voy a compartir aquí, no como para que alguien lo haga, pero personalmente nunca he escuchado a una persona admitir pública y personalmente este pecado. He escuchado confesiones acerca de este pecado, tanto privadas como públicas, pero en plural. He escuchado a la gente decir, pecamos de envidia, nosotros pecamos de envidiosos, somos envidiosos o envidiosas, pero nunca he escuchado a alguien decir, soy un envidioso. Nunca en mi vida. Y no espero que eso ocurra la siguiente semana, no es el propósito. Pero es sorprendente que Asaf, un hombre de Dios, un hombre dirigido por Dios, aprovechó este espacio escribiendo esta canción de adoración para el pueblo de Dios y les dijo, ¿saben qué? Soy un envidioso. Terrible, pero cierto. El versículo 2 comienza diciendo, en cuanto a mí, es decir, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Tuve envidia. ¿Y de quiénes? Ya lo explicó. Y esta imagen es muy interesante porque dice casi resbalo. El terreno resbaloso, dijo alguien, revela la naturaleza compleja y difícil de la crisis. Aunque puede caminar por esos terrenos, su paso no es seguro ni firme. Es decir, mi experiencia, mi vida espiritual, está diciendo Asaf, cuando tuve envidia, es que apenas podía vivir mi vida. La envidia vino a desestabilizar mi vida por completo, que cada día de mi vida estaba a punto de resbalar, de caer espiritualmente, de ser derrotado espiritualmente. Es lo que nosotros encontramos aquí. ¿Qué debemos hacer para escapar de la envidia? Admítela. Admítela. Ahora bien, esto no es un simple ejercicio intelectual o audible. No se trata de decir solamente tuve envidia, tengo envidia. De hecho, aunque es el primer paso del proceso para llegar a decir fuera de ti nada deseo en la tierra, aún falta mucho camino que recorrer. Al ver que la vida cotidiana no concuerda con la verdad de que Dios es bueno, Asaf se desestabiliza por completo. Y lo que está pasando con él es lo siguiente. Aunque Asaf está vivo, Asaf no está bien. Aunque Asaf está vivo, Asaf no está bien. Y esto a veces nosotros lo experimentamos, sea con envidia o con cualquier otro pecado. Estamos vivos, respiramos, tenemos pulso, pero no estamos bien. Y no lo admitimos. Nos sentimos como David menciona en otro salmo, mientras callé, mis huesos envejecieron, me sequé por dentro. Así a veces estamos. Y venimos a la reunión, no pasa nada, hacemos cosas de Dios y no pasa nada, pero no es correcto. Necesitamos comenzar a enfrentar el pecado, en este caso la envidia, admitiéndola. Así que esa es la primera letra del nombre que nosotros encontramos aquí. Admite que tienes envidia. Admítelo. Como necesitas hacerlo con la persona a la que le tienes envidia, con Dios primeramente, con algún otro hermano o hermana de la iglesia, pero admítelo. Reconoce. En segundo lugar, Asaf. Sé específico al admitir de qué o de quiénes tienes envidia. Sé específico al admitir de qué o de quiénes tienes envidia. Eso es algo importante. A veces nosotros oramos como aquel hombre en Lucas que dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y se van. Ese hombre estaba hablando de su corazón al Señor, pero a veces nosotros lo hacemos así de una forma muy general, ¿no? Decimos, ay, yo peco, pero no decimos en qué pecamos, cómo pecamos, con quién pecamos. Simplemente decimos, yo peco. Y cuando nosotros tratamos de enfrentar el pecado de forma general, no hay ningún resultado. Imagínate que tú vas a un médico. Imagínate que vas con un médico y le dices, tengo mucho dolor. Y te pregunta, ¿dónde? Tengo mucho dolor en mi cuerpo. Por supuesto, por eso vino al médico. Pero ¿dónde? Me duele todo. ¿Dónde? Por todas partes. ¿Qué tan fuerte es su dolor? Mucho. Si tú no eres específico, el doctor te puede dar desde un paracetamol hasta otro tipo de medicina.
y seguirás teniendo ese dolor. Fui con el médico, dices, y no me sanó. Le dije que estaba doliéndome algo, pero no me dio nada. Necesitamos ser específicos. Necesitamos enfrentarlo de manera directa. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, nuestra traducción hace un excelente trabajo para explicarnos lo que estaba pasando por la vida de Asaf. Pero quiero leerte los versículos del 4 al 16 en otra traducción bíblica, en la Nueva Traducción Viviente. Así que voy a ir mencionando el versículo en el que voy y cómo la Nueva Traducción Viviente lo va explicando también. El versículo 4 comienza diciendo así: ¿por qué Asaf tuvo envidia de estas personas? Nada más y nada menos por lo siguiente, verso 4. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Verso 5. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Verso 6. Lucen con orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Y estas dos cosas son interesantes. ¿Para qué te pones un collar? ¿Para ocultarlo? ¿Para que la gente lo vea? Ellos dicen, el orgullo es algo bueno, míralo. Y cuando habla de que la violencia es su vestido, están diciendo lo siguiente: todos los días soy violento. ¿Cuántos días de la semana te vistes para ir a trabajar o a la escuela o alguna cosa? Todos los días. Ellos dicen, todos los días soy violento. Y es algo bueno, míralo. Versículo 7. Esta versión dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. ¿No los conocemos, este tipo de personas? Gente que dice, viaje, viaje. Otra vez de viaje, viaje. Carro, casa, 2 familias, a veces es gente. Todo tienen. Todo. Versículo 8. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Verso 9. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. 10. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. Verso 11. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? 12. Miren a estos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Lo que esta persona está diciendo es, yo al ver a estas personas me pregunto el por qué lo tienen. No se lo merecen, es gente mala, es gente abusiva, es gente blasfema, lejos de ti, Dios. Y pareciera que entre más lejos de ti están, más bien les va. Yo creo que nosotros pudiéramos pensar en diversos nombres de personas que tal vez conocemos o sabemos quiénes son y decimos, encajan en esta perfección. Probablemente mientras leía esto o mientras lo leíamos en la lectura de la reunión, pensabas, esto se parece a fulano de tal. Mi vecino, un conocido. ¿Por qué le va tan bien? Asaf dice algo muy interesante aquí. Yo tenía ganas, dice en el versículo 14, verso 15, perdón, dice, yo tenía muchas ganas de ser como ellos. Yo tenía muchas ganas de ser como ellos, pero me detuve porque sé que eso no es lo que debo de hacer para el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido ser o actuar como otras personas y decir, pues a ellos les va bien y yo supuestamente hago lo bueno y no me va bien? ¿Por qué no intentar hacer eso? ¿Por qué no darle una oportunidad al pecado? Pobrecito, siempre me está llamando, puedo darle la oportunidad y decirle, está bien, vamos a ver qué resulta de ti. Así es como se siente Asaf en este momento. Al final de cuentas, lo que él dice aquí es, pareciera que ser creyente es una pérdida de tiempo. Él dice, ¿en vano he guardado mi corazón puro?
¿Qué está diciendo aquí Asaf? Yo soy una de esas personas del principio, Dios. ¿Qué está pasando? ¿Que no eres bueno para con los puros de corazón? Yo soy alguien que he sido puro de corazón. ¿Por qué no me bendices? Todo lo contrario, al final, él dice lo siguiente, verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Sufro, que sufro, que sufro, que sufro. ¿Cuántas veces no te ha pasado esos días, o esas vidas, dirían alguien, ¿verdad? O esos años, de que en un día se juntan todas las cosas, o que cada día te surge algo, que te preparas, te anticipas y aparece algo malo. Vas a salir al trabajo, el carro tiene una llanta ponchada, no prende, no sirve. Querías desayunar algo y se echó a perder. Dices, bueno, voy a comprar algo en el trabajo, tu pantalón traía un agujero y se fue el dinero por ahí. Comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no es bueno? Y levantas tu cara y tu compañero de trabajo blasfemo, mujeriego, una adúltera tal vez. Y ves que trae un carro nuevo, trae el iPhone 13. Bien contento, gordito, gordita. De eso se trata el Salmo. Asaf no estaba viendo su vida entre creyentes solamente, sino incrédulos, y decía, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando en esto? Parecía que ser creyente era una pérdida de tiempo, pero eso era, parecía ser una pérdida de tiempo. Porque lo que vamos a ver a continuación en estos últimos 2 puntos del acróstico nos dejan entrever que Dios tiene otro plan por completo. Ya vimos la A, admite que tienes envidia. La S, sé específico al admitir de qué o de quiénes tienes envidia. Ahora vamos a pasar a la otra parte de este salmo, el cual nos dice de la siguiente manera, la otra A. Y esa A es la siguiente: acércate a Dios para que veas cómo es verdaderamente aquello o aquellos que envidias, y para que te veas qué tan rojo o verde te ves cuando tienes envidia. Cuando tienes envidia. Son 2 cosas muy importantes aquí. Él dice, acércate a Dios para que puedas ver realmente la cuestión con aquello que tú envidias, y para que tú también te puedas ver como en un espejo cómo te ves cuando eres envidioso o envidiosa. Es algo interesante lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, ya te he mencionado algunas cosas acerca de Asaf. Una de ellas que es el compositor de este salmo y de otros salmos también, pero no te he dicho algo muy importante de él y que a continuación va a ser muy relevante. Asaf no simplemente era un compositor bíblico. Asaf, escucha bien, era nada más y nada menos que el jefe de los levitas encargados de la adoración del pueblo de Israel, nombrado nada más y nada menos que por el mismo rey David. Y este hombre, Asaf, sirvió desde el tabernáculo y durante la construcción y el establecimiento también del templo. Este no era cualquier creyente del Antiguo Testamento. Estamos hablando del encargado de dirigir la adoración en el pueblo de Dios. Es por eso que antes digo, me dan ganas a veces de pararme enfrente de la congregación de Israel y decirles, soy bien envidioso porque la gente es mala. Pero no lo hice. No lo hice. ¿Qué hizo en lugar de decir o de sacar todo su dolor y frustración? Aquí nos dice en el versículo 17 lo siguiente: hasta que entré en el santuario de Dios. Ya le tocaba, le correspondía como levita servir al pueblo de Dios en la adoración, dirigir al pueblo de Dios en esto, y venía cargado con todas estas cosas, ¿ok? Esto es lo importante. Él venía cargado con toda esa envidia, esa amargura, esos celos, esa ira, hasta que entré al santuario. ¿Y qué pasó? Versículo 17. Entonces comprendí el fin de ellos. Y esta parte es importante. Dice, entendí, comprendí el fin. Esto del fin es el estado final, la situación última. Me puse a pensar en estas personas entrando al santuario de Dios, dispuesto a dirigir al pueblo, y recordé cuál es el destino de esta gente.
el destino de esta gente. ¿Cuál es? Verso 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos? En un momento. Son totalmente consumidos por los terrores repentinos. Hay dos cosas de las que Asaf se acordó cuando entró en adoración, cuando se acercó a Dios. Dos cosas importantes. Uno era la certeza del juicio que vendrá para todos los injustos, todos aquellos que no temen a Dios, que aborrecen a Dios. Él dijo, va a venir un juicio. Pero lo segundo es lo que le motivó también. Nada de lo que tienen estos injustos se van a llevar. ¿Qué estoy envidiando? ¿Qué estoy envidiando? Es decir, ni ellos ni yo nos vamos a quedar esas cosas. Nadie se va a quedar con ellas al final de cuentas. Estas dos cosas son muy prácticas y muy buenas. Hay un juicio final. Hay un fin, hay un destino eterno. El de ellos es este. Y al final de cuentas, todo eso va a destruirse. El apóstol Pedro, en palabras muy claras, dice que todo este universo será consumido por fuego. Televisiones, teléfonos celulares, ropa, todo eso se va a terminar. Y tendremos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Es interesante porque Asaf estaba tan seguro del juicio de ellos que ¿en qué tiempo habla del juicio? Dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Él está tan seguro del juicio que él puede hablarlo en presente. Así como nosotros sabemos que nuestra salvación está por completo segura en Cristo y hablamos de que somos salvos. Él hablaba diciendo, esas personas que no temen a Dios, su juicio es seguro. La parte que viene a continuación es muy interesante, porque dice lo siguiente en el verso 20. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. ¿Qué es esto? No sé cómo fue tu noche de dormir en este tiempo, o cómo ha sido durante este tiempo, pero a veces hay sueños que nos perturban, ¿no? Les llamamos pesadillas, ¿no? Y tenemos un sueño bastante inquieto, bastante doloroso, bastante triste. A veces lloras, a veces gritas, a veces hablas, pateas. ¿Pero qué pasa? Ya son las 6 de la mañana. Te levantas y ¿qué pasó con el sueño? Se fue. De hecho, a veces, ¿qué soñaste? No me acuerdo. No me acuerdo. Me pasa muy seguido. Eso es lo que está diciendo Asaf aquí. Para Dios toda esta situación es como un sueño. ¿En qué sentido? No que no sea real, no que tu dolor, la prosperidad, la maldad, la injusticia de ellos no sea real. El punto es que para Dios esta situación es como un sueño, no es real. Él se va a levantar y cada vez que Dios se levanta en los salmos, Él se levanta para juzgar. Se levanta para juzgar. Entonces Él dice, cuando tú te levantes, esto va a ser como un sueño solamente. No va a pasar más de ahí. Aunque para nosotros la prosperidad de los impíos es una pesadilla muy real, para Dios es un sueño, uno que se terminará cuando Él juzgue con justo juicio. Y en lugar de seguir hablando de ellos, porque esto es muy cómodo y esto es muy interesante, cuando hablamos de otros, y ese es otro pecado, ¿no? Pero cuando hablamos de otros no nos limitamos, ¿no? El tiempo se va. Un chisme, un café o dos y seguimos hablando. Cuando hablamos de otros es muy fácil seguir hablando, lo difícil es detenernos. Y Asaf, en lugar de seguir hablando de estos impíos que los va a destruir Dios y no cuentan y no sirven, él comienza a hablar de sí mismo. Cuando uno se acerca a Dios, por supuesto ve la perspectiva a los otros de cierta manera, pero también cuando te acercas a Dios, tu perspectiva de ti mismo cambia. De ti mismo cambia. Fíjate lo que dice en el verso 21 en adelante. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. ¿Qué es esto? Dolor. Dolor.
Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una ¿qué? Bestia delante de ti. Era un animal. No nos vayamos a decir así después, ¿no? Pero la verdad es lo que está diciendo aquí Asaf. ¿Qué animal era? ¿Qué animal era? Era como una bestia del campo. No tiene raciocinio. Actuaba por instinto. Me puse en modo animal. Muy tonto fui. Eso es lo que Él comparte para nosotros. Y leyendo esto y preparando este mensaje, durante esta semana me regalaron muchos libros. Y en uno de esos libros encontré lo siguiente. Es un libro pequeño que explica el Salmo 73. El autor dijo: no es posible el crecimiento en la vida cristiana si no somos absolutamente honestos con nosotros mismos. De todos los aspectos de la vida cristiana, el examinarse a sí mismo, dice él, es probablemente el más descuidado. No nos gusta hacer nada que nos duela. No hay nada más característico del verdadero santo, dice este autor, que la forma en que se examina a sí mismo, se enfrenta consigo mismo y se trata duramente a sí mismo. El salmista lo hizo y tuvo que admitir que el yo era realmente el problema en su vida. El yo era la causa de sus problemas. Y no debemos olvidarnos de esto. Él se dio cuenta de ese problema. Fíjate lo que él dice de sí mismo. El problema estaba en mí. Ellos van a seguir prosperando, ellos van a seguir teniendo dinero, ellos van a seguir haciendo maldad porque así funciona este mundo. Mi problema fue que yo envidié a ellos porque pensé que lo que ellos tenían era lo mejor. El problema soy yo. Y en un sentido el problema siempre somos nosotros. ¿Cómo interpretamos la situación? ¿Cómo vemos cada circunstancia? ¿Cómo vemos las posesiones materiales? ¿Y cómo vemos las posesiones espirituales? ¿Cómo vemos estas cosas? De esta manera pasamos a la última parte, la última palabra de este salmo. Ya vimos, admite que tienes envidia. Siempre tú tienes que ser específico de lo que tienes envidia. Acabamos de ver otra vez aquí, acércate a Dios para saber qué es lo que estás envidiando y cómo te ves cuando envidias. Y por último, la F. Fortalécete en la presencia de Dios. Fortalécete en la presencia de Dios. Asaf acaba de decir algo interesante en el versículo 22. Era como una bestia, que dice después, delante de ti. Delante de ti. Y aquí me cae el 20 de algo muy interesante a Asaf. Delante de ti. Y él dice después lo siguiente. Sin embargo, versículo 23. Sin embargo, si yo aún como una bestia estaba delante de ti, esto quiere decir lo siguiente que dice el versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. No es una expresión de jactancia como decir, no, yo Dios soy bueno. Él ya entendió que Él no es bueno. Él entendió lo siguiente, que aún siendo una bestia, aún pensando mal de Dios, Él seguía delante de la presencia de Dios. No lo había consumido, no lo había destruido. Por eso Él pudo asegurar, yo estoy delante de ti. Y viene una parte muy hermosa. Dice en el versículo 23, tú me has tomado de la mano derecha. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice me has tomado de la mano ya? ¿Por qué dice de la mano derecha? En la palabra de Dios, cuando Dios toma a alguien de la mano derecha, es para fortalecerlo. En Isaías se le dijo al profeta, yo voy a tomarte de la mano derecha, yo te voy a decir, yo te ayudo. Eso es lo que significa que yo quiero ayudarte. Yo te estoy ayudando, de hecho. Tú no te has dado cuenta, pero puedes darte cuenta ahora que yo estoy contigo, que yo te ayudo a ti. Verso 24, con tu consejo me guiarás, tú me vas a dirigir y después me recibirás en gloria. Y aquí en gloria debo de explicar lo que no significa el cielo.
No está hablando del cielo. Lo que Él está diciendo es lo que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña también. Y el apóstol Pablo, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿En qué sentido? Esta circunstancia tan terrible que te ha llevado a la envidia, que te ha llevado a ver algo bien negro dentro de ti, esta situación te va a hacer crecer. En un momento estaremos en la gloria con el Señor. Pero lo que este pasaje enseña es, esta experiencia que estás viviendo es una experiencia para tu crecimiento. Hay una frase en internet que gente utiliza mucho para burlarse de los cristianos, y es la frase: Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Pero es la verdad. Y aún si no eres un buen guerrero, vendrán más batallas. De hecho, Santiago, el hermano del Señor Jesús, te dice: considérate muy contento porque tienes pruebas en tu vida. La prueba es una forma, es una herramienta para hacernos crecer, para conformarnos más a la imagen de Cristo Jesús. Un autor dijo que Dios nunca va a tener ningún hijo sin cruz. No va a haber ningún hijo sin cruz. Cristo llevó una cruz, tú y yo vamos a tener que llevar una. Tratar con esta gente, la envidia, va a ser una de ellas probablemente. Después él mismo agrega lo siguiente en los versos restantes. Verso 25 en adelante. Él llega a la conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero tú, Dios, es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y aquí hay una referencia al trabajo de Asaf que a lo mejor nosotros no vemos tanto. Los levitas, como Asaf, en el Antiguo Testamento se nos dice que ellos no tenían propiedades. A todas las tribus se les repartieron propiedades, pero los levitas, Dios les dijo: no, ustedes no van a tener terrenos, no van a tener casas, no van a tener nada de ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo soy su porción. Yo soy su porción. Lo que necesitas va a venir directamente de mí. Y aquí Asaf está recordando eso. Tú me has dicho, Dios, tú nos has prometido que no tendremos ninguna cosa material en este mundo, pero tenemos todo en ti. Y es lo mismo que se nos promete a nosotros. Nuestra porción es el Señor. El pasaje sigue hablando, versículo 27, y dice: porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Y es la misma palabra que usó en el versículo 1. Dios es bueno, Dios es mi bien. Es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Contar todas tus obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Por eso te decía que el Salmo comienza al revés y terminamos en el principio. Es un ciclo. ¿Cómo evitar la envidia? ¿Cómo escapar de ella? Cualquiera de estas dos cosas nos van a llevar a la misma situación. Recordar: ciertamente Dios es bueno. Él es bueno. Y nosotros no lo somos. No lo somos. Eso es lo que nos enseña este salmo. Eso es lo que nos muestra aquí. Si tú y yo seguimos esto, vamos a evitar estar rojos o verdes de envidia. Si no podemos evitarlo, vamos a poder escapar de ella. El punto es en que cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, sea que la evitemos o que escapemos de ella, al final de cuentas siempre tenemos que decir: fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el corazón, la convicción de una persona que no tiene envidia. Me parece apropiado concluir leyéndote una oración y después orar nosotros. En este mismo libro que te compartía del conocimiento del Dios Santo, el autor, al inicio de cada uno de sus capítulos, agrega una oración.
Y esta es la oración acerca de la bondad de Dios. Él dice así: Señor, no actúes como nosotros lo merecemos, sino como es digno de ti. Así no tendremos nada que temer en este mundo y en el que está por venir. Si Dios actuara conforme nosotros merecemos, la cosa sería muy distinta. Pero en su bondad, Él nos permite vivir y experimentar no la envidia, sino tener la estabilidad en nuestra vida de que todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. De poder llegar al convencimiento como el apóstol Pablo y decir, cualquiera que sea mi situación, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Señor, orando las palabras de Asaf, permítenos, Señor, día a día, momento a momento, poder llegar a decir, no tengo nada que desear en este mundo. Todo lo que tengo, lo tengo por ti y para ti. Y encontrar nuestra máxima satisfacción en ti. Señor, recuérdanos a través de tu presencia que tú eres bueno. Que el futuro que nos espera a nosotros es mejor que cualquier cosa material que pudiéramos obtener. O utilizando tus propias palabras, Jesús, ¿de qué nos servirá a nosotros ganar al mundo y perder nuestra alma? No se compara. Ayúdanos, Señor, como el apóstol Pablo, como Asaf, considerar todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Amén.